Bien, seguimos hoy con nuestra serie de mensajes en el Evangelio de Juan. Hay tanta riqueza en el Evangelio de Juan que, bueno, todo el Evangelio es inagotable, ¿verdad? Capítulo 7 ahora, los versículos 20 al 24. No es que he ido texto por texto, pero como también predicamos en la radio los mismos temas, entonces, y algunos ya los oyeron, vamos a ir hasta el capítulo 7, estábamos en el capítulo 6, pero ya en los versículos del 20, desde el 10 mejor, dice, a ver, ahí nos ayudan, ¿verdad? Pero tenemos... Era la fiesta de los tabernáculos. Dice Juan, capítulo 7, versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo entre él, acerca de él, entre la multitud. Como era fiesta, era una multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y dijo, una obra hice, y todos se maravillaron. Era referencia a una sanidad. Pero de cierto Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Y si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Yo creo que este pasaje tiene mucho que decirnos. ¿Tiene su Biblia? Póngala en alto. Dígalo conmigo, Señor mi Dios, esta Biblia es tu palabra. Ella dice todo lo que necesito saber de ti. Por ella te conocí. Ahora soy salvo, perdonado, nueva criatura. Mi vida ha cambiado. Soy diferente. Si comparto tu palabra con otras personas, también ellos pueden cambiar como yo. Gracias, Señor, por tu palabra, todo sabia, todopoderosa, infalible y sin error, eterna en los cielos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Siempre que hay eventos en la vida de Jesús, eran una continuación de algo o eran originados por algo. Jesús había estado en la región de Galilea porque los judíos en Jerusalén buscaban perseguirlo y matarlo. Entonces, los
llegó el tiempo de la fiesta que le llamaban la fiesta de los tabernáculos. Era la fiesta de la cosecha. 7 días de fiesta celebraban en Jerusalén. Era fiesta de gratitud por las cosechas del año, por lo bueno que Dios había sido con los productos de la tierra. Y todo el mundo estaba allí. Venían de diferentes lugares y naciones de la dispersión llegaban. Y los hermanos de Jesús le dijeron, vete allá a Jerusalén para que te conozcan, para que sepan. Porque nadie hace en oculto las cosas que tú haces. Y la razón era porque sus mismos hermanos, oiga, Jesús sí tenía hermanos, para los que lo dudan y les dice que no, Jesús sí tenía hermanos. Sus hermanos le dijeron, algunos argumentan, no, es que eran primos porque la Virgen María siempre fue virgen. La Biblia no dice eso, tenía hermanos. Bueno, los hermanos le dijeron, vete. Y dice el relato bíblico aquí, porque los mismos hermanos no creían en él. Pues es que lo miraban humanamente. No, pues si nació del vientre de nuestra madre, si es nuestro hermano, ¿de dónde Dios? Dudaban de él. Y dijeron, bueno, pero como te quieres dar a conocer y como eres influyente y como ya te conocen, vete para que sepan. Y Jesús les dijo, ustedes vayan, porque a ustedes no los persiguen. Yo sabré cuándo llegar. Y Jesús se quedó. Pues los hermanos se fueron. Jesús les dijo, a ustedes no los persiguen, porque son del mundo, y el mundo no persigue a los del mundo. No, pues son iguales, ¿verdad? Entonces, no los van a perseguir, pero a mí sí me persiguen. Entonces Jesús, cuando llegó secretamente. Claro, iba a tener un acto público, pero no quería que antes de llegar lo acorralaran, lo acosaran o dijeran tanta cosa. Cuando apareció. Pero el punto aquí es que los mismos enemigos de Jesús, que ya lo conocían, ¿sí? Qué raro que no está aquel, qué raro que no aparece, ¿dónde estará? ¿Dónde se habrá metido? ¿Verdad que nos tuvo miedo? No está. Ellos buscaban a Jesús para que él obrara y perseguirlo. Estaban furiosos porque hacía lo que ellos no hacían. ¿Y qué hacían ellos? Ponían cargas sobre la gente, les ponían límites, los oprimían. Querían que Jesús hiciera esto. Y Jesús había declarado, yo vine a libertar a los cautivos. Entonces era algo muy diferente, ¿verdad? Así que hoy vamos a aclarar la confusión de la gente respecto a Jesús. Porque aquella gente tenía confusión. Dice, a Jesús fue motivo de especulación. Mire los versos 11. Dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había grande murmullo entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña a la gente. La gente tenía opiniones muy encontradas acerca de Jesús. Unos decían que era bueno, otros decían, no, pues es un engañador. ¿Saben una cosa? Y uno diría, bueno, qué dureza, vieron milagros, vieron su poder, y todavía algunos no creían. Y posiblemente que esa multitud, los que decían es bueno, es porque habían sido sanados o porque tenían algún pariente, algún amigo que había sido sanado. Y eso no, pues sí, es bueno. Pero si nos remontamos a nuestro tiempo, alguien hizo una encuesta y se puso en un parque público a preguntarle a la gente que pasaba quién era Jesús. Y dice que unos dijeron, bueno, pues Jesús era el que se creía Dios. Y le preguntaron a otro y otro dijo, bueno, pues es una energía. Y yo sé que me da energía.
Y otros dijo, bueno, pues es alguien que daba buenos consejos. Y otros, es un pacifista, era un revolucionario social que quería cambios. Bueno, según lo que la gente tiene en la mente, es lo que piensan de Jesús. Pero Jesús se presentó como el Hijo de Dios, porque es el Hijo de Dios y porque Él es Dios y porque los mismos dijeron, nadie tiene un discurso como el que Jesús tiene. Dijeron, la gente no hablaba abiertamente. Me imagino que en los pasillos del templo, en las plazas, que estaba la multitud y murmuraban y decían, bueno, pues, ¿qué piensas? ¿Qué piensas tú? ¿Qué dices tú de este que hace milagros? ¿Qué? Y nadie hablaba abiertamente por temor a los líderes, porque se iban a enfrentar con ellos. Y si alguien decía, pues yo le creo, eres de ellos, eres enemigo nuestro. Tenían miedo, la gente vivía en temor. ¿Por qué? Porque la élite gobernante y los líderes espirituales mantenían a la gente en temor. La relación con Dios no tiene que ser una relación de miedo. Cuando hablamos de temor, hablamos por supuesto del temor de Dios como el respeto que le tenemos, la honra que le debemos, es el temor de Dios, pero otra cosa es el miedo. Y aquella gente tenía miedo de los líderes. ¿Por qué? Porque los iban a expulsar de la sinagoga, porque los iban a condenar, porque los iban a criticar, porque los iban a desechar. Ningún líder religioso que manipula a la gente en temor es de Dios. La gente no va a la iglesia para ser manipulada en temor. Yo he oído a veces que predicadores que si te vas de esta iglesia te va a atropellar un carro, te va a caer un rayo, La gente tiene que estar ligada por amor. Si amas a Jesús, permaneces en Jesús. Si Jesús te planta en una iglesia, Él te plantó. No se te ocurrió. No estás a la fuerza, no estás amarrado. Una de las cosas que tenemos que entender que en la iglesia de Jesucristo nadie está amarrado ni atado bajo condenación, no. Hay un vínculo que supera todos los vínculos, es el amor. Y si nos amamos en el amor de Cristo, queremos estar juntos, queremos adorar juntos, queremos servir juntos. ¿Es cierto? ¿Verdad que sí? Bueno, esa es la gran diferencia. Bueno, pero aquellos no hablaban abiertamente porque tenían miedo. Es que no sabes lo que te puede pasar. Bueno, pero Jesús daba una enseñanza sorprendente. Miren los versículos 14. Dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Pues tenían su currículum, tenían su resumen, ¿eh? Sabían que no había ido a la escuela porque no había ido al colegio de los rabinos. Bueno, sin haber estudiado. Y Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Bueno, Jesús había capturado la atención de toda aquella multitud. ¿Por qué? Por lo que hablaba, por lo que enseñaba. Y los mismos enemigos de Jesús, wow, todo lo que dice ¿de dónde? Nunca lo tuvimos en la escuela. ¿No tiene los títulos de doctorado? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Y Jesús les dijo, es que mi doctrina no es mía, es de aquel que me envió. Esto nos dice mucho. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día proliferan las doctrinas. Hay muchas doctrinas. Y cada quien pone lineamientos en su doctrina y quiere controlar a la gente, manejar a la gente con doctrinas. Una es la doctrina, una.
Es la palabra de Dios que está dada por el Señor. Aquel que me envió. ¿De qué debemos hablar los predicadores? ¿De qué? De aquel que nos envió. Y a ti no te envió ningún hombre, ¿no? Te envió Dios. Respondemos al llamado de Dios. Entonces, ¿cuál era el origen de su enseñanza? De aquel que me envió. Entonces, no era un mensaje intelectual. Hoy uno puede oír oradores y se queda, wow, cómo habla de bonito. Pero es intelecto. O son intereses, son cualquier cosa, ¿verdad? No era producto de lo aprendido en la escuela a través de la enseñanza de los rabinos, no. Era la revelación del Padre. A mí me ha impactado mucho esto. ¿Por qué? Porque muchos predicadores se preparan para tener un lenguaje florido, para atraer bonito o para hablar cosas que a la gente le gusta oír. Entonces, oh, qué bonito habla, qué bonito me dijo. Me dijo que me va a ir bien toda la vida, me dijo que me voy a hacer rico, me dijo que me voy a casar con el príncipe azul, me dijo que... La verdad es la verdad. Y Jesús les dijo, yo vine para dar testimonio de la verdad. La Biblia es la verdad. Lo que Dios ha dicho es la verdad. Entonces no era de un origen intelectual. No era conocimiento de tantos libros que habían escrito. No. Era una revelación de Dios. Pero ¿quién podía discernir el mensaje y establecer la diferencia entre lo que Jesús enseñaba y otros enseñaban? ¿Quién podía? ¿Quién podía? Mire lo que Jesús dijo. Dijo, el verso, a ver, estamos, creo que es el, donde dijo, el que sabe, él dijo, el versículo 18, el 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces no tiene que haber una intención de curiosidad. Posiblemente en aquella multitud había muchos curiosos. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que hace? Dicen que sana, dicen que... ¿Cómo? Vamos a oírlo porque qué discurso tan bonito. Pero después de eso, nada pasaba. Regresaban del templo y se terminaba la fiesta a seguir igual. Pero Jesús dijo, ¿quiénes van a discernir el mensaje de vida? ¿Quiénes van a discernir el mensaje de poder? ¿Quiénes van a discernir el mensaje de cambio? ¿Quiénes? Solo aquellos que quieran hacer la voluntad de mi Padre. ¿Quiénes entienden hoy el mensaje del Evangelio? ¿Quiénes? El mundo no lo entiende porque están en otras cosas, creyendo otras cosas. Pero nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, queremos hacer la voluntad del Padre. Y como tenemos un interés verdadero, un interés genuino, un interés legítimo en Dios y el conocimiento de su propósito y de su voluntad, entonces podemos entender que Cristo Jesús tiene el mensaje de vida eterna. ¿Qué pasa con la gente? La gente que no discierne. Bueno, en el mundo ya les dije todo lo que la gente opina. Que, pues que era un consejero. Que era un revolucionario político. Que quería cambiar el mundo. Cualquier cosa dicen ahora de Jesús. Sí, fue un judío que en el año, que hace 2000 años anduvo en la tierra y que quería cambiar. Fue el primer revolucionario. Y algunos hasta quisieran ponerle una ametralladora. Porque no disciernen, porque no quieren hacer la voluntad de Dios, sino que están en sus propias ideas, en sus propios intereses, en sus propias corrientes sociales o políticas, o el desorden de vida que quieren vivir. Entonces, no ven a Jesús como el Hijo de Dios. Pero aquel que siente internamente la necesidad de buscar a Dios, y aquel que dice, yo quiero someterme a la voluntad de Dios, yo quiero que Dios obre en mi vida, ese va a entender
ese va a entender la doctrina, la enseñanza de Jesús. Bueno, ¿y cuál era el propósito de su doctrina? ¿Y para qué estaba enseñando Jesús? ¿Para qué? ¿Buscaba gloria personal? ¿Buscaba beneficios propios? No, buscaba glorificar a Dios. El mensaje que proviene de Dios no manipula, no explota, no busca provecho personal, no busca la exaltación propia. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Porque Él dijo expresamente que Él había venido para dar el mensaje recibido de parte de Dios y que la exaltación era para Dios. Él no buscaba su propia gloria. Y él dijo, hay otros oradores que buscan su propia gloria, su propio interés. Seamos realistas. Vivimos en un tiempo que las cosas socialmente, políticamente han cambiado mucho. Pero Jesús sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo, porque Él no cambia. No cambia. Es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Pero la sociedad cambia, las ideas cambian, las corrientes sociales cambian y muchos oradores solo buscan su propio interés, incluso religiosamente. Ustedes ven, sí, hay predicadores que buscan su exaltación, el dominio, el control de la gente, controlarlos, manipularlos. Jesús nunca manipuló a nadie. A nadie. Los sanó y los dejó libres. Y los que se quedaron con Jesús es porque aprendieron a amarlo y porque sabían que Él era el Hijo de Dios. La gente que hoy quiere servir a Jesús y estar en el plan de Jesús para la humanidad, tiene que darle el centro a Jesús, amar a Jesús, servir a Jesús, creerle a Jesús. No motivado por intereses. No, me voy a hacer pastor porque allí sí la hago. Ahí hay billete. Pregúnteme a mí. No estamos por el billete. Estamos para servir. Jesús, que tenía un tesorero ahí que caía de lo que las mujeres de sus bienes le daban. Oiga, las mujeres son muy dadoras, tienen un corazón muy sensible. Se identificaban con Jesús y le servían de sus bienes. Bueno, había un tesorero ahí. Pero nunca dijo Jesús, no. Como yo soy el Hijo de Dios, denme esto. O yo tengo el control, o yo lo voy a dominar, o quiero manejar la mejor mula o el mejor burro, o el mejor... Era lo que había en aquel tiempo, ¿verdad? Que mi burro sea Rolls Royce, que sea... no, Rolls Royce es... Jesús nunca dijo eso. Él dijo, yo estoy entre vosotros como siervo. Los siervos de Dios no vamos tras el billete, vamos tras el servicio, la honra y la gloria para Dios. Eso es importante también que lo entendamos. ¿Quién te ministra? ¿Quién te enseña? ¿Por qué? Porque el mensaje del líder o del ministro en la iglesia no es solamente púlpito. Aquí podemos hablar cosas muy lindas, pero ¿y si vivimos feo? No. La vida del ministro tiene que ser visible, como dice el apóstol Pablo, cartas abiertas. Cartas abiertas, ¿verdad? Hay una cosa que a mí en el Antiguo Testamento que me ha impresionado mucho cuando le pidieron rey a Samuel. Samuel era el último juez, el último sacerdote. No, el último sacerdote no, el último juez. Aunque también era sacerdote. Y le dijo el pueblo, ya estás viejito. Cualquier día te vas.
búscanos un rey, porque tus hijos, para nada. Tus hijos no son el ejemplo, no son los modelos. No vamos a someternos a ellos. Bueno, y Jesús les dijo, les voy a buscar rey, pero les voy a decir lo que Dios dice acerca del rey que van a tener. Igual que todos, los va a esclavizar, va a enlistar a sus hijos para la guerra, les va a poner cargas pesadas, impuestos y todo. Pero yo aquí estoy. Díganme ustedes a quién le he robado. Díganme ustedes a quién he defraudado. Díganme ustedes. Samuel tenía una hoja limpia de servicio delante de Dios. Es como si dijéramos ahora, bueno, a mí que me registren. Eso era. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios es llamado a amar, a servir, a dirigir, a consolar, a animar, a bendecir en el nombre de aquel que le llamó. Jesús levantó el paralítico. La referencia aquí que dice una obra hice. Aquí, mire, aquí dice una obra hice. Si recibe el hombre la circuncisión el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ustedes se enojan conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Posiblemente el hombre estaba allí. ¿A quién se refería? Si vemos en los días anteriores, Jesús había recorrido por el estanque de Betesda, un estanque donde estaban los enfermos, los cojos, los que de muchos años, y encontró a un hombre paralítico y le dijo, ¿quieres ser sano? Y él le dijo, Señor, ¿cómo podría yo ser sano si no tengo quien me meta al agua? Cuando viene el ángel y mueve el agua, cuando las aguas se remueven, no tengo forma de entrar. Dije, yo me imagino que Jesús le dijo, yo le estoy preguntando eso, pero te estoy preguntando si quieres ser sanado. Digo, levántate, toma tu lecho y vete. ¿Qué le dijo? No le dijo, me vas a pagar, me vas a servir. No, vete. Lo levantó, lo sanó. Pero era día de reposo y entonces todos los enemigos de Jesús obrando milagros en día de reposo, obrando sanidades. Sí, y Jesús les dijo, ¿y ustedes qué? ¿No traen a sus hijos a circuncidar? ¿Eso no es esfuerzo? ¿Eso no es trabajo? Pero si ustedes lo hacen está bien. Si yo sano, eso está mal. ¿Usted ve la diferencia? La diferencia de intereses. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios en su mensaje? Mostrar el poder de Dios, mostrar el amor de Dios, mostrar la misericordia de Dios, el mensaje de perdón, de redención, de salvación, para todo aquel que cree y quiere hacer la voluntad del que me envió, dijo, de la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los beneficiarios del plan Jesús y de la doctrina de Jesús? ¿Quiénes? Todo aquel que quiere hacer la voluntad. Entonces, el mensaje del contenido, el contenido del que predica, del que enseña, siempre tiene que ser hablar la verdad. Los profetas no hablaban cosas que se les ocurrían a él para entretener. Hablaban la verdad. Pero, mire esto, son cosas que a veces no observamos. Usted va a Jeremías, usted va a Isaías, usted va a los profetas menores, siempre, así dice Jehová, tal y tal cosa. Pero cuando venimos a Jesús, ¿qué dice Jesús? Yo les digo. ¿Usted ve la diferencia? El profeta, un mensajero llamado, pero Jesús era el Dios vivo, que por su cuenta podía hablar y tenía la autoridad de ser él quien lo decía. No estaba diciendo, así dice, Dios me lo dijo. Dios me lo dijo. Y aún hoy hay mucha gente que se inventa cosas y Dios me lo dijo. Pero Jesús dijo, yo les digo, yo les doy vida eterna, yo les doy palabras de vida, yo les doy consuelo. El contenido
del mensajero siempre tiene que ser hablar la verdad, proclamar libertad a los cautivos oprimidos por el diablo. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Ofrecer el perdón de Dios. Eso es lo que Él vino a hacer. Ofrecerle perdón al pecador. Restaurar la vida del que está arruinado. Dejar que la gente viva. Ahora, ¿qué pasaba con aquella gente? No entendían que lo justo tiene más peso que la ley, que lo legal. Usted me va a decir, ay pastor, ya se metió en un lío porque la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que obedezcamos la ley. Sí, pero nunca dice que obedezcamos una ley contraria a lo que la Biblia dice. ¿Qué leyes podemos? Usted va a obedecer las leyes de tránsito, va a obedecer todas las leyes que hay, pero si hay el aborto, ¿usted va a practicar el aborto porque la ley lo dice? No. Es la ley que usted le dé el visto bueno y aplauda a los LGBT. No. No somos enemigos de ellos. Claro, Dios los ama y quiere que se arrepientan y que tengan vida eterna, por supuesto. No somos enemigos de ellos, pero no podemos aprobar el estilo de vida, aunque la ley lo diga. Entonces, aquellos ponían la ley por encima de la justicia. Dios es un Dios de justicia. Ellos no cumplían la ley porque sí, a conveniencia de ellos podían circuncidar a sus niños. Pero le impedían a Jesús que en el día de reposo Él pudiera sanar a alguien. Entonces Jesús les reclama que Él tiene el poder de sanar a los enfermos. Ahora, ellos tenían los valores torcidos, equivocados. El verso 24 lo dice claramente, mire, dice el 24, no juzguéis según la apariencia, sino juzgad con juicio justo. ¿Qué es? Jesús dijo que el sábado o el día de reposo fue hecho ¿para qué? Para poner cargas, para evitar, ¿para qué? Yo creo que ustedes lo deberían saber. Jesús dijo que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Del hombre. No para que el hombre se sacrificara por el día de reposo. No. ¿Por qué? Porque Dios dijo, bueno, estos seres humanos de carne y hueso se van a cansar de trabajar tanto. Les voy a dar un día para que descansen a la semana. Y estableció un día, ¿para qué? Para que podamos reponer nuestras energías, nuestras fuerzas, atender nuestros asuntos y por supuesto adorarlo a Él, ¿verdad? Es un tiempo de adoración. Hoy el séptimo día es el primer día de la semana, el domingo, es el día del Señor. ¿Cómo empezamos? En el reposo del Señor. Cuando usted viene aquí a oír la palabra de Dios, a estar en la comunión de los santos, pues no está pensando en el martillazo que no dio, en el trozo que no cortó. ¿Verdad que no está pensando en eso? Está pensando en que como hijo de Dios tiene un tiempo de comunión y de alegría en la presencia de Dios. ¿Y cómo debe salir de aquí? Reposado, con nuevas energías. ¿Por qué? Porque mañana es un día de trabajo. Otra vez al martillo, otra vez al serrucho, otra vez a la pluma, otra vez a la computadora, otra vez. Con nuevas fuerzas. Porque el Señor le ha dado un tiempo de reposo. Y el reposo del Señor no es estar acostado. No, Jesús es nuestro reposo. En Él reposamos, en Él descansamos. Bueno, habían ignorado los preceptos de más valor por los asuntos legales.
Jesús, Dios el Padre, estableció un día de descanso, de reposo, por causa de la debilidad humana. Ahora, ellos eran legalistas, ¿verdad? Ellos eran apegados a la ley. ¿Qué les dijo Jesús en Mateo 23? Oiga, qué fácil, apréndalo de memoria. Siempre les doy esas citas así fáciles. Mateo 23. Y cuando usted salga de aquí, ¿cómo dijo el pastor? ¿Qué cita dio? Mateo 23. Apúntelo, ¿eh? Entonces dice, ellos eran tan legalistas que diezmaban hasta la jonjolí. El sésame seed, para los que no saben qué es la jonjolí. Ustedes diezman la menta, diezman el eneldo, diezman el sorgo, el comino, y todo diezmaban ellos. No, esto es del Señor, con toda legalidad. Pero Jesús les dijo, se olvidan de la misericordia, se olvidan de la verdad, se olvidan de la justicia. ¿Qué es más importante delante de Dios? ¿Traer un diezmo o ser justo en el corazón? Cuando somos justos, cuando somos misericordiosos, no tenemos lo que Dios nos da apegado al corazón como que es mío y no lo doy. Cuando estamos gozosos delante de Dios, podemos diezmar y no nos duele. ¿O le duele a alguno aquí diezmar? Mire, si a alguno le duele diezmar, no diezme, oye, porque se va a quedar sin el diezmo y con el dolor. Diezmamos, ofrendamos, damos, porque estamos gozosos de lo que el Señor ha hecho. Entonces, aquella gente ignoraba la misericordia, la justicia, ¿verdad? No era porque estaban apegados a lo que ellos en sí querían ellos mismos. Pero el Señor les dice, mire, me gustaría ir a una cita que hay en el Antiguo Testamento, en Oseas 6:6, si nos ayudan ahí, nuestro proyector ahí, Oseas 6:6. A ver, les voy a leer ese texto, como dice. Es que si pongo a buscarlo en la Biblia, aquí, ahí está. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué quiere Dios? Misericordia más que sacrificios. Y aquellos que querían sacrificios, no era el tiempo de llevar las ofrendas, era el tiempo reservado para Dios. ¿Y la misericordia dónde quedaba? No, pues el tullido ahí que se quede. No, el ciego ahí que se quede. ¿Cuántos ciegos pedían limosna a las puertas del templo? Por años ahí estaban. ¿Cuántos tendían la mano por un pan? La justicia y la misericordia estaban ausentes en el corazón de ellos. Y Jesús les dijo, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que ustedes deben tener? Es la justicia, es la misericordia, es el amor a la verdad. Entonces, ¿cuál era la doctrina de Jesús? Declarar la verdad. El discurso de Jesús no era sacado de una mente ingeniosa. No era aprendido del rabino tal. No era una pieza oratoria para impresionar. Era la verdad de parte de Dios. Y él dijo, mi doctrina no es mía, sino que es de aquel que me envió. Porque Jesús vino a dar a conocer la voluntad de Dios. No vino a guardar tradiciones humanas. No vino a imponer sacrificios. Vino a mostrar el amor, la esperanza, la fe, el consuelo, la fortaleza, el perdón. La misericordia de Dios. Si nosotros tenemos hoy una doctrina de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que tener el espíritu con que el que Jesús enseñó. Amor, gracia, misericordia, paz, restauración, libertad,
consuelo, fortaleza. Oiga, ¿cuánto puede hacer el Evangelio por cada uno de nosotros? ¿Qué necesita? Consuelo lo tiene en el Señor. Fortaleza, si está débil, la tiene en el Señor. Perdón, si está en pecado, el Señor se lo ofrece y no le va a estar reclamando nada. Nada. Porque el Señor quiere darnos su agenda para nosotros, para vivir en la tierra. Cuando cada quien quiere vivir por su propia agenda, quiere vivir en pecado, quiere vivir haciendo maldades, quiere vivir haciendo lo que le da la gana, divertirse como quiere, pero somos trasladados de esa agenda que teníamos antes y el Señor nos ha dado una agenda nueva de vida.